Shabbat Shalom a todos los que nos ven en este momento. El Eterno les bendiga. Hoy continuamos con nuestra secuencia del libro de Oseas, ya culminando pues los últimos capítulos. Vamos en el capítulo número 11. ¿Listo? Entonces, quiero que abramos la escritura, Oseas 11. Y vamos a leerlo primero. ¿Listo? Vamos a leerlo todo y luego comenzamos por versículos, vamos a ir estudiando en este Shabbat. ¿Lo tenemos? ¿Listo? Okay. Capítulo 11. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volveré a tierra de Egipto, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Yahweh caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Yahweh. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿Listo, mis amados? Empecemos con los 4 primeros capítulos. Nos vamos a volver a leer. En estos capítulos vamos a ver 2 cosas, pues muchas cosas importantes, pero algo que resalta aquí es la compasión del Eterno hacia su pueblo, hacia Efraín, hacia Israel en general también, ¿sí? Pero se enfoca mucho en Efraín, habla mucho de Efraín, pero también habla en general del pueblo de Israel. ¿Listo? También vamos a ver cómo resalta el Eterno la iniquidad de Efraín. O sea, esto es solo misericordia del Eterno. ¿Listo? Solo misericordia del Eterno. Y lo vamos a ver más adelante. Dice en los primeros capítulos, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar el mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y ahí vemos como una secuencia de Israel o de Efraín muchacho, y también de Israel niño. ¿Sí? ¿Primeros versículos o capítulos? 4 primeros versículos. ¿Dije capítulos? Perdón, versículos. ¿Listo? Del 1 al 4 del libro de Oseas, capítulo 11. ¿Listo? Dice que cuando Israel era muchacho, o sea, que cuando Israel era joven, ¿sí? Habla del pueblo, ¿sí? Habla del pueblo, ¿no? En general. Que su significado de muchacho y de joven lo encontramos en el Strong y lo encontramos como sirviente. Sirviente también. Es joven, pero también lo encontramos como sirviente y también lo encontramos como pequeño. ¿Sí? Como pequeño.
Y habla de que cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto lo llamó. O sea, cuando Israel era muchacho era cuando estaba, entonces, en Egipto. Comenzó a hacerse una nación, y era una nación joven, pero era una nación esclava, ¿sí? Era una nación que estaba creciendo dentro de un sistema. Y el Padre, con su amor y su compasión, lo atrajo hacia él. Los sacó de Egipto, de ese sistema, ¿sí? Pura compasión y misericordia del Eterno. Habla también de que, pero entre más, ¿sí? Entre más lo llamaba, más se, ¿qué? Alejaban del Eterno. Mientras más los llamaba, los atraía hacia ellos, mientras más les daba cosas, los ayudaba, ellos qué, más se alejaban. Tremendo, ¿cierto? Hoy en día es así, entre más le da a la gente su misericordia, su amor, todo lo que necesita, la gente está más lejos del Eterno. ¿Lo vemos? Sí. Lo vemos hasta hoy, ¿verdad? Más le dan la espalda. Mientras más el Eterno quiere acercarse a su pueblo, el pueblo que se aleja. Y la idolatría, dice que la idolatría más se apoderaba de ellos. O sea, la idolatría fue creciendo aún más. Cuando el pueblo se aleja del Eterno, la idolatría crece. Porque ya no está gobernando el Eterno, sino ya ellos están adorando otros dioses, y eso se refiere aquí. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Sí? Antes de eso, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, mire que son dos cosas. El Eterno llama a Israel de Egipto, ¿sí? Lo saca de un sistema para que vaya y que le sirva. ¿Sí? Pero también es una profecía respecto al Mesías. Mire, la encontramos en Mateo 2:13 y dice de la siguiente manera, habla de María, de José y de Yeshua. Dice después que partieron ellos, Mateo 2:13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Adón apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, o sea, toma a quién, a Yeshua, ¿sí? Y a María, a Miriam, y huye a qué, a Egipto, ¿sí? Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. ¿Sí? Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a donde? A Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Adón por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto ¿qué? Llamé a mi hijo. O sea, de allá lo sacó también, ¿para qué? Para que le sirviera también al Eterno. Israel es un hijo del Eterno. Pero a diferencia de Yeshua, Yeshua sí cumplió el propósito y obedeció y le sirvió, ¿cierto? Israel, pues, ahí va, en el proceso, ¿sí? Y muchos, pues, lo sacó, pero, de la esclavitud, pero no. Pero se hicieron aún esclavos con otras cosas. Porque si vemos, el Eterno sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Lo sacó de esclavitud, pero más adelante el pueblo se hizo esclavo nuevamente de sus dioses. ¿Es, ¿Fue así o no? Lo sacó a una libertad y ellos volvieron a la esclavitud. ¿Por qué? Se apartaron del Eterno. Dice que Él le quitó el yugo, ¿cierto? De sobre su cerviz. Dice que le quitó las cargas de opresión que tenían en Egipto, en el sistema. Mire que si nosotros lo vamos a ver hoy en día, lo que el Eterno quiere hacer con nosotros es sacarnos de qué. ¿De qué? De Egipto, de un sistema, ¿cierto que sí? Poco a poco el Padre nos ha ido sacando del sistema para que nosotros seamos completamente libres de ese sistema.
Pero el hecho de que nosotros hoy en día estemos con el Eterno, esto es una advertencia a nosotros también como pueblo, que nunca se nos olvide quién nos sacó de esclavitud y que no vayamos a hacer lo que hizo en un principio también el pueblo. Entonces, tener cuidado, ¿sí? Dice que yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Esa es otra etapa de Efraín. Cuando Efraín era pequeño, cuando Efraín era como un niño, como un bebé, dice que él fue el que le enseñó a caminar y muchas veces lo llevaba ¿qué? En sus brazos, porque Efraín no sabía para dónde iba. ¿Quién le enseñó? El Eterno mismo les enseñó a caminar. El Eterno mismo les guió en el desierto como un niño, como el padre cuando va con su bebé, con su hijo pequeñito y lo cuida y no deja que nadie lo toque, lo cuida, que no deja que nadie lo dañe, que no se vaya a caer. Eso hizo el Eterno como padre de Israel cuando era apenas un niño. Lo cuidó. Siempre, siempre lo ha cuidado. Y eso hoy el Eterno nos recalca. Que Él siempre ha estado con nosotros y nos ha cuidado aún desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí el Eterno ha pensado en nosotros. Y aunque muchas veces o en un pasado nosotros nos apartamos, aún ahí el Padre estuvo para guardarlo a usted y para guardarme a mí. Como un padre guarda a su hijo pequeño. ¿Qué más dice? Y puse delante de ellos, ¿qué? La comida. ¿Qué comida hablará? ¿Solo sería maná? ¿O a qué comida se referirá? A la Torá. ¿A quién le entregó la Torá del Eterno? ¿A quién le puso esa comida delante? Al pueblo de Israel. ¿Sí? A él fue el que le dio la comida, el alimento que él necesitaba. Sigamos. Pero aún así que no le reconocieron, ¿verdad? Los atrajo hacia él con cuerdas de amor, pero aún así que no lo reconocieron. Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Y aquí vamos a ver que el Eterno sigue con su juicio sobre el pueblo, con aquellos que desobedecieron. Sino que el asirio mismo será su rey porque no se quisieron ¿qué? Convertir. Versículo 5. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y esto lo vamos a ver como una consecuencia de lo que el Eterno ya le había dicho a Moisés que dijera al pueblo en Levítico 14:46, y dice de la siguiente manera, Levítico 14:46 en adelante. Pero si no me oyereis, ya le había dicho que si oían la voz les venían bendiciones, pero si no oían la voz, dice aquí, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Mire lo grave y lo que está viviendo el mundo también por esto. Cuando no se escucha, aquí dice, cuando no se hace todos estos mandamientos, cuando desdeñan los decretos, cuando el alma menosprecia los estatutos del Eterno, eso se ve hoy en día, ¿cierto? No ejecutando todos mis mandamientos. O sea, la gente no quiere guardar mandamientos. Y eso hace que sea inválido ¿qué? El pacto. ¿Sí? Que se quebrante el pacto. ¿Sí? Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror
extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraren en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de nuestros enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún, mire la misericordia, o sea, les dice esto, para que se vuelvan. Pero si aún con esta, versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyes, yo volveré a castigarlos siete veces más por sus pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, se cerrarán los cielos. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán ¿qué? Su fruto. O sea, en vano trabajarán. ¿Sí? Y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, vuelve y les dice. O sea, si les pasó todo eso y aún así su corazón es duro, les dice lo siguiente: si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra ustedes bestias fieras que os arrebaten sus hijos y destruyan su ganado y los reduzcan en número. Y vuestros caminos sean ¿qué? Desiertos. Y si con estas cosas no fueren corregidos, miren la misericordia del Eterno siempre. O sea, les dice, les voy a mandar este castigo, pero si ustedes vuelven, yo los perdonaré, ¿sí? Pero si no, les enviaré 7 veces más el castigo. Versículo 23. Y si con estas cosas no fueren corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por sus pecados. Y traeré sobre vosotros espada vengadora. Lo que dice este versículo, que caerán las ciudades por espada. ¿Sí? Traerá sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes. ¿Se ve? Sí. Y serán entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y los devolverán vuestro pan por peso y no comeréis. Y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oyen, vuelve y les dice, sino que proceden conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira. Y si lo vamos a ver al final de este capítulo, a ira provocaron al Eterno. O sea, ninguno se volvió. Y los castigaré aún 7 veces por nuestros pecados. ¿Es necio el pueblo? Necio. Y desobediente y rebelde. Porque aún con todas estas cosas que el Eterno les envía, aún no se convierten. Y si Él habla y habla y habla y dice, es porque todo esto muchas personas lo han pasado, pero nadie quiere convertirse. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros, mire lo que dice aquí, los esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces, y el versículo, ya les digo acá, para cortarle un poquito,
Exacto, para que lo lean hasta el capítulo 46. Mire, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Miren la misericordia de mi Padre. Versículo 44. Ustedes después pueden leer todos, pero dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Yahweh, soy su Elohim. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Elohim. Yo, Yahweh. Y estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. O sea, el Eterno ya les había dicho desde hace mucho tiempo lo que les iba a pasar. El libro de Oseas es como un recuento, como un resumen de lo que ya el Eterno les había dicho, pero que el pueblo no había hecho ¿qué? Oído. ¿Ah? No había hecho. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron las consecuencias de haber invalidado el pacto. Y aún con todo eso, el Eterno les dice, aún así yo tendré misericordia, porque Él dice en su palabra que Él no es hombre, sino es Dios, es Elohim. Y que Él, por amor al pacto que hizo con sus siervos, los va a volver a recoger. Dice el versículo anterior, que es, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere, ¿qué? Enaltecer. Y antes dice que mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. O sea, el pueblo se le pegó el pecado tanto que ya le parece normal todo. Todo lo ven normal. Y por eso las iglesias están tan contaminadas que dicen, ay, no hay problema. No hay problema que tengan tatuajes, eso no tiene nada de malo. Y ya se ha contaminado tanto, tanto, que les parece normal. Ese pecado ya está tan arraigado, tan adherido, y ni se dan cuenta. Tan ciegos, absolutamente. Y dice que le llaman el Altísimo, y eso lo vemos hoy en día. Hay muchas iglesias. ¿A quién creen que adoran? Dicen que adoran a un Dios altísimo, ¿cierto? Pero si vamos a verlo, ninguno le quiere obedecer. Ninguno quiere enaltecer su nombre. Antes lo dejan por el piso. Versículo 8. Aquí vamos a ver la misericordia del Eterno en el versículo 8, que es donde el Padre comienza a recordar el pacto que hizo. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi ¿qué? Compasión. Mire lo que dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, porque Elohim soy, y no ¿qué? Lo que les hablaba ahorita, no, hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Y ahí vemos que el Eterno iba, ¿qué quería hacer? Destruir totalmente el pueblo. Como le dijo un día a Moisés, dijo, quítate que voy a destruir todo este pueblo. ¿Lo merecía? Claro. Mire lo que les iba a hacer, porque dice que cómo lo podrían entregar como a Alma o ponerlo como a Zeboim en unas ciudades, y como a Sodoma y como a Gomorra en unas ciudades. Cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, dice que destruyó todo alrededor. Y lo vemos en Génesis 19, 24 al 25, dice, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos. Miren lo que pensaba hacer el Eterno con Efraín. Esto, hacer llover azufre y fuego desde los cielos,
Y dice que destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eso dice Génesis 19, 24 al 25. Y Deuteronomio 29, del 23 al 28, dice de la siguiente manera, que es ahí donde habla de las ciudades de Adma y Seboín. Dice, azufre y sal, abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué esto? ¿Por qué hizo esto Yahweh a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra, ¿de dónde? De Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Esto le hizo a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades que estaban alrededor. Y así pensó hacerle ¿a quién? A Israel. Pero se acordó que tenía un pacto. Y el Eterno sí no rompe los pactos. Él cumple, pero el pueblo sí transgredió el pacto. ¿Sí? Y en este versículo les da la esperanza de Yeshua. Mire tan hermoso. Versículo 10, ¿qué dice? Un día la gente me seguirá. Yo, Adonai, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Hasta el 12. Vendrán de Egipto como una banda de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice Adonai. Israel me rodea con mentiras y engaño, pero Judá todavía obedece a Elohim y es fiel al santo de esta versión. Se la vamos a ver. Dice que en voz de Yahweh caminarán. ¿Cuándo pueden volver? ¿Cuándo pudo volver Efraín? ¿Con quién? Con Yeshua, ¿cierto? Dice, ¿quién es el león de Judá? Yeshua. Que su voz es el que hace temblar las naciones de la tierra, ¿cierto? ¿Sí? Y es la única manera de que el pueblo de Israel vuelva es a través de quién? De Yeshua. Ya lo habíamos visto muchas veces, ¿cierto? ¿Sí? Pero esto es una profecía y lo está confirmando. Dice que vendrán de dónde? De Egipto. O sea, saldrán de todas partes, ¿cierto? ¿Sí? Y volverán ¿a dónde? A habitar en sus casas, dice. Los haré habitar en sus casas, nuevamente, pero solamente con Yeshua, a través de Yeshua, que ellos se acerquen a él. Y en el versículo 12 dice, me rodeó Efraín ¿de qué? De mentira. O sea, está recalcando que ellos siguen en lo mismo, ¿sí? Y la casa de Israel, ¿qué? De engaño. Y esa versión dice, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Pero miren lo que dice esta versión. Dice respecto a Judá en la Biblia, K2 israelita dice, Efraín me rodea con mentiras y la casa de Israel y Judá con iniquidad. Es otra versión. Y si ve que esa versión dice que aún gobierna con Dios, ¿será verdad? Juzguen ustedes. Pero ahora Elohim los conoce y serán llamados los Kadoshim de Elohim. ¿Solo a través de quién? De Yeshua podrán ser llamados ¿qué? Santos. De resto no pueden.
¿Listo? Pero aquí habla también de Judá, que tiene una iniquidad también. Y mire lo que dice Jeremías 3:6. No sabemos si es un error, pero mire lo que dice Jeremías 3:6, porque si vamos a ver a Judá, Judá también, ¿qué? ¿Judá está bien con el Eterno? ¿Ustedes qué creen? Estaba. Miren lo que dice respecto a Judá, Jeremías 3:6. Me dijo Yahweh en días del rey Osías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde, ¿qué? Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta, ¿qué? De repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y qué, y hizo lo mismo. O sea, está en la misma condición. Está en la misma condición. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue qué, contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. O sea, ella cree que sí está bien, pero eso es fingido. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahweh. Y aquí les está diciendo, si ustedes se vuelven a mí, yo no haré caer mi ira sobre ustedes. Les está diciendo. En versículo 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia, y acontecerá que cuando los multiplique y crezcan en la tierra en esos días, dice Yahweh, no se dirá más arca del pacto de Yahweh, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y ahí vamos a ver la unión pues de las dos casas, lo que quiere Yahweh, para hacer una sola, ¿cierto? Y para cumplir todo su pacto. Y ahí los dejo para que sigan leyendo. Después, respecto a Judá. No sabemos si fue una mala traducción o en ese momento Judá todavía estaba ahí, pero hay unas versiones que dicen que Judá también pecó. Y si lo si lo vemos ahorita, la condición de Judá es igual que la de Israel. Están en las mismas condiciones, pero tienen la misma misericordia del Eterno para poder volver. Solo que solamente a través de Yeshua lo podrán hacer. Y eso es lo que les recalca aquí. Solamente el león rugirá su voz y solamente a través de él pueden volver. Que las naciones temblarán a su voz. Y temblarán a la voz también de aquellos que creen en Yeshua. Por eso usted y yo no nos podemos callar. Porque nosotros somos esa voz de Yeshua sobre la tierra. Para las dos casas. ¿Listo, mis amados? Mira, la nueva versión internacional también dice, Judá anda errante lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Dice, Ajá. Mire lo que dice esa versión también. Entonces están divididas las versiones. Porque en la otra dice que Judá aún gobierna con Dios y eso es mentira. Tan solo que se refiera a una profecía, que es de donde sale el Mesías.
pero la traducción está ahí muy, no se sabe bien. Entonces, tener cuidado. Cuando estudiemos, entonces, La traducción de lenguaje actual dice, ustedes los israelitas me mienten todo el tiempo, siempre me están engañando. Ustedes los de Judá me traicionan, pues adoran a dioses falsos. vean, hay más, más apoyo en que Judá también está en la misma condición y lo vemos a través de la escritura también. ¿Listo? Las versiones. Dice el capítulo 12, vamos con el capítulo 12, que es poquito. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Y miren lo que dice la Biblia Kadosh israelita respecto a este versículo. Es duro. Dice, Efraín es un rúa maldito. Efraín está persiguiendo el viento del este. Todo el día amontona mentiras y desolación. Ellos hacen un pacto con Asiria mientras mandan aceite de oliva a Egipto. Resulta que Efraín es como, imagínense uno perseguir el viento. Por eso lo dice así, como persiguiendo el viento, algo como una ilusión, Los propios deseos. sus propios deseos, pero nunca va a conseguir nada de él, ¿cierto? Ese viento solano o ese solano que llama ahí en versículo 12, capítulo 12, versículo 1, dice, se apacienta de viento y sigue al solano. Solano en hebreo es Karim, con Q. No sé cómo. Así está. ¿Sí? Y quiere decir viento que generalmente soplaba del este, por lo que procedía de los desiertos de Arabia o Siria, ¿sí? Y era un viento caliente y seco. O sea, era un viento que mataba, porque el viento cuando es frío refresca, ¿cierto? Pasa una pasiva de viento y refresca, ¿cierto? Una brisa, refresca. Pero este viento era caliente y además era seco. La secaba todo lo que cogía por delante. ¿Sí? Eso se refiere solano. ¿Y procedía de dónde? De Siria. O sea, procedía de los enemigos y era algo que destruía. Dice, y esta versión, también creo que es la nueva versión, Efraín vive de ilusiones y persiguiendo al solano viento. O sea, persiguiendo al enemigo para hacer alianza. Caliente y seco, que son los enemigos. Dice, hacen alianzas, o sea, lo que está diciendo es que hacen alianzas con Asiria y quedan bien con Egipto también, mandando aceite. O sea, ¿qué hace Efraín? Él quiere hacer alianzas con todo el mundo y quedar bien con todos. Por eso es que son las mezclas, ¿sí? Y creen que está bien, porque están quedando bien y dicen que está haciendo quedar bien a quién, al Eterno. Y resulta que no es así. Esas mezclas es lo que ellos están haciendo alianzas y pactos con los mismos enemigos del Eterno. Por eso es que dice que está persiguiendo al mismo viento ese que los seca, que los daña, pero lo anda persiguiendo. O sea, que están muertos. Espiritualmente están muertos. ¿Sí? Otra versión dice que ahí malgastan su tiempo cada vez, mienten y roban. Dice otra versión. Pero esa versión que saco yo, Efraín está mintiendo aún en los altares. Están profanando y están diciendo mentiras, ¿cierto? Y aún esa mentira hace que roben la verdad, lo que es la verdad. Se están hablando falsamente en contra del Eterno y están trayendo vientos que secan a la gente. Oh, Padre.
Aquí, no se me van a desviar. ¿Es cierto? Segundo versículo hasta el 6 dice: pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Mire que aquí habla nuevamente de Judá, que también el Eterno tiene algo en contra de él, de Judá. ¿Sí que esto apoya más el texto? Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. ¿Le pagará conforme a qué? A sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién está hablando? ¿Quién tomó por el calcañar a su hermano? Jacob. Ahorita vamos a ver su naturaleza pecaminosa o anterior de Jacob, por eso le llama Jacob, ¿sí? Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Con su poder, pues esa traducción está como, ¿cierto? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Yahweh es Dios de los ejércitos. Yahweh es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios, ¿qué? Confía siempre. Y aquí hace alusión también a Judá, ¿sí? En este versículo. Pues también el asunto es con Judá. ¿Mm? Pero habla también de la naturaleza de Jacob. Ahí no es Israel. Israel es la naturaleza espiritual, el nuevo nombre que el Eterno le dio después de haber tenido el encuentro, y lo veíamos anoche y lo veíamos esta mañana, y que el Eterno nos había como resaltado, ¿sí? Pero también dice, habla de que lo tomó por el calcañar, o sea, está hablando que desde muy pequeño, lo que hablábamos al comienzo, Jacob quería hacer sus propios deseos, ¿sí? Hacer las cosas a su manera. Desde que estaba en el vientre de Rebeca, porque él quería salir de primeras, aunque él sí iba a ser el primogénito, o sea, sí iba a heredar esa primogenitura, las cosas que él hizo no estuvieron bien. No era la forma de él, era la forma de el Eterno. Y ahí está diciendo que Jacob desde el comienzo, desde que era pequeñito, era ventajoso, engañador. ¿Sí? Está hablando de su naturaleza pecaminosa. Dice que peleó con el ángel, ¿sí? Venció. Pero bueno, eso es otro estudio bien poderoso que hay que estudiarlo después, pero algo que llama la atención aquí es que él tuvo que llorar, ¿y qué? Otra palabra aquí, ¿está? Y rogar. ¿Por qué? Por la bendición. Tiene que hacerlo para poder alcanzar misericordia. Porque el Eterno no le va a dar la misericordia a alguien que se la va a tomar de burla, sino a alguien que de verdad la quiera, de verdad ruegue por ella, llore por ella, que le cueste, que pague el precio. Estoy dispuesto a morir. A morir, porque a Jacob le tocó morir. Cuando estuvo con el ángel, le tocó morir a él y reconocer que así como estaba no le servía al Eterno. Renunciar a él mismo para poder ganarse la bendición. Y eso le iba a tocar ¿a quién? Al pueblo también. Y le dice, pero tú pero el Eterno es Dios de los ejércitos, Yahweh Sebaot, ¿sí? El que pelea por su pueblo. Y le dice, tú pues, y eso va para nosotros, que siempre permanezcamos guardando misericordia, que seamos justos y que confiemos siempre en el Eterno. Eso es lo que Él busca en nosotros, que nosotros guardemos misericordia y juicio, que confiemos en el Eterno y que siempre nuestra mirada esté en Él.
Del versículo 5 y 6, que hace la recomendación que Yahweh es Dios de los ejércitos, que de Él es la batalla y que a Él hay que volver, y que a través de Yeshua les da la oportunidad de alcanzar esa misericordia. Versículo 7 hasta el 9. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente ¿qué? Enriquecido, o sea, se llena la boca diciendo que es ¿qué? Rico. He hallado riquezas para mí, dice Efraín. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Este es hasta cínico. Pero yo soy Yahweh, tu Elohim desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Esa palabra mercader en otra traducción dice Canaán. En el Strong 3668 también lo encontramos como Canaán. La palabra mercader. ¿Sí? Y dice que a Canaán, y es una versión que dice que a Canaán le encanta engañar a la gente y oprimir, engañar a la gente y oprimir. Eso le encanta a Canaán. ¿Sí? ¿Qué hizo con el pueblo de Israel los que quedaron? Engañarlos, ¿cierto? Y oprimirlos. Pero Israel también aprendió de ellos. También le encantaba engañar. Y miren lo que dice, y se engaña a sí mismo, porque dice, he hallado riquezas. O sea, Efraín cree que tiene mucho, que tiene todo. Perdón, madre, pero Canaán se refiere al territorio donde la tierra prometida. Sí, Porque ahí podríamos decir que cuando envió los dos espías, ellos quedaron, o sea, quedaron confundidos porque dijeron, no, nosotros vamos a perder allá, vamos a morir. Porque qué van, pues eran gigantes y decía falso amador de opresión. ¿No? ¿O no? ¿O no? lo que pasa es que ahí quedaron unos enemigos del pueblo de Israel, porque no todos los pudieron sacar porque el pueblo desobedeció. Entonces el Eterno tuvo que dejar unas naciones para que fueran como la puya de Israel, para castigarlos por haber desobedecido. Entonces no todos los expulsaron, algunos. Sí, varios pueblos quedaron ahí que no pudieron expulsarlos, o sea, no pudieron enfrentarlos por desobedientes, porque el Eterno los iba a sacar a todos. Ese territorio totalmente se lo iba a dar al pueblo de Israel, pero por eso no lo dejaron. Y ese pueblo era de opresión, o sea, él quería esclavizar, y eso también lo aprendió el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también se mezcló con ellos, ¿sí? Y también les gustaba el engaño, y se engañaban hasta ellos mismos, porque ellos creen tener muchas cosas, creen que son ricos, creen que son los que tienen la verdad, ¿sí? Pero están totalmente fuera de base. Dice que nadie se enteraría de los crímenes de ellos, ni nadie conocería los pecados de ellos. O sea, ellos creen que andan bien, o sea, está tan arraigado la maldad en ellos, que ellos creen que nadie los ve. Y resulta que el Eterno dice que Él los vio desde Egipto. O sea, que Él fue el que los sacó. ¿Quién más los conoce más que el Todopoderoso? ¿A quién engañarán? Versículo 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob, está hablando otra vez de Jacob, huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, haré recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará
su oprobio. Así termina, pero dice que le ha hablado a los profetas. O sea, desde un comienzo el Eterno ha hablado muchísimo a los profetas para que hablen al pueblo, ¿cierto? Le ha dado visiones. Hasta hoy en día hemos visto cómo el Padre ha hablado a su pueblo. Pero, y les ha advertido y los ha exhortado y les ha hecho conocer su voluntad, pero ¿qué? No lo escuchan y siguen ¿qué? Pecando. Siguen pecando. Ahí sigue hablando de Jacob, ¿sí? ¿Cierto? Dice que está hablando de su antigua naturaleza. Dice que huye ¿a dónde? Harán. Sale huyendo. ¿Sería que hizo algo bueno para poder, para huir? Cuando alguien huye es porque hizo algo bueno, porque no hizo lo correcto, ¿cierto? ¿Mm? Dice una versión que cuando huyó a Harán, se esclavizó por una esposa. O sea, Israel o Jacob o el pueblo en sí, que habla en general del pueblo, le ha gustado estar esclavo. Y si lo vemos desde el comienzo de Jacob, él estuvo esclavo por mucho tiempo. Inclusive se esclavizó por una esposa, por tener a una esposa. ¿Cuántos años trabajó? 7. 7 y 7. 14 años. 14 años, esclavo. Esclavo. Y aún le gusta ser esclavo. Esclavo de un sistema, de un trabajo, de un estudio, de una religión, de una enfermedad, de muchas cosas. El pueblo a veces le gusta ser esclavo. Y aunque tienen la libertad, porque muchas personas del Eterno les ha dado la libertad, vuelven otra vez a la basura, a comer basura y a hacerse esclavos nuevamente de un sistema. Por eso él recalca esto aquí, a Jacob, como su naturaleza carnal. Dice que luego por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Por quién? ¿A quién envió? A Moisés, sí. O sea, siempre el pueblo envió a alguien para libertar. El Eterno envió a alguien para libertar a su pueblo. Y lo último que envió, ¿a quién fue? A Yeshua. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo. Pero aún así, muchos no han retornado. Y la misericordia está. Pero llega un punto en el Eterno y dice, tuvieron bastante tiempo, pero no se acercaron a mí. Y el último versículo dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Alguno dice que ha provocado en enojo, y ese enojo es a ira. Y cuando el Eterno es provocado a ira, escóndase, porque Él ejecuta y va destruyendo a aquel que realmente no quiere volver. Dice, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Mire que eso es gravísimo, porque no solamente somos nosotros, sino que aquellos que han hecho desviar a muchos, esa sangre va a recaer sobre ellos. Pastores que han hecho desviar a muchos, uno cree que las cosas se quedan así, pero el Eterno mira todo, porque cuántos pastores han hecho desviar mucha gente, y esa es la sangre que el Eterno dice ahí, que ha derramado sangre de personas que dieron mal testimonio, de esos pastores que dieron mal testimonio, derramaron la sangre de esa persona, porque los hicieron desviar, los hicieron perder. Y dice que le dará el pago por su oprobio. Y mire lo que significa oprobio. 2781, son 2781. Y se escribe así.
Herpa. Quiere decir abominación, oprobio quiere decir abominación, o sea, le dará el pago por su abominación, por su oprobio. Quiere decir afrenta, quiere decir deshonra, porque esto fue lo que hizo Efraín. Una afrenta, una deshonra al nombre de Yahweh, al Eterno. Deshonró su nombre. Un escarnio, porque también significa escarnio. O sea, esos son como cuando el juez le dice, bueno, usted hizo esto, esto y esto. Un escarnio. Infamia. Injuriar. Vergonzoso y causó vergüenza. O sea, una nación que le tocaba andar en santidad, andar correctamente delante del Eterno, causó fue vergüenza y no se condució irreprensible. Por eso nosotros como su pueblo, que estamos en él, debemos conducirnos irreprensible, para que el nombre del Eterno sea avergonzado, para que el Eterno no causen escarnio al nombre del Eterno, porque muchos se burlan del pueblo. ¿Por qué? Por el mismo pueblo que ha dejado el nombre del Eterno por el piso y se han burlado. Pero la misericordia del Eterno todavía está, su gracia todavía está. Y nosotros como pueblo debemos aprovechar esa misericordia para vivir bien y en santidad delante de Él, porque Él conoce el corazón de todos nosotros y conoce el corazón de aquellos que realmente se quieren arrepentir y quieren volver a Él, pero también conoce a aquellos que no quieren nada con el Eterno. Amén. Entonces este es nuestro capítulo 11 y 12 del libro de Oseas, para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que si hay alguien que nos escucha y quiere volver su mirada al Eterno, creo que este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de que el Padre nos da la oportunidad de acercarnos a Él mientras Él está, porque un día se cerrará la puerta y ya no habrá más misericordia. Entonces aprovechemos estos momentos tan hermosos que el Eterno nos da de su palabra. Amén. Shabbat Shalom.